Aceptar y transformar. ¿Cambiar el destino? ¿Tú crees eso? Sí, claro que sí. Te aseguro que en los próximos 50 años las personas seguirán muriéndose. Seguirá lloviendo después de haber lavado el coche, y los Rolling seguirán haciendo giras. Todo está fuera de control. Lo único que podemos controlar son las propias decisiones. De la película Un día inesperado. Leo seguía preocupado. Le pesaban ciertas cosas del pasado, como la desorientación de su niñez y los conflictos con su padre, y también otras del presente, como la de haber perdido su trabajo, lo que le provocaba una profunda sensación de inseguridad. Durante años, cada mañana, Leo había atravesado andando un parque, día tras día, año tras año. La rutina marcaba su vida. Se levantaba por la mañana, se preparaba de la misma manera cada día. Iba caminando a su trabajo por el mismo camino. Pasaba por el mismo parque y para él solo era el recorrido que lo llevaba a la oficina. Al mediodía bajaba a comerse un bocadillo en el banco de siempre y al atardecer volvía por el mismo camino, sin ver nada de lo que sucedía a su alrededor. Así, un día tras otro. Una mañana, después de varios años en el mismo puesto, Silvia, su jefa, le dijo que estaba despedido. Había reestructurado la plantilla y ya no necesitaba sus servicios. Abatido, vio que su vida, hasta ese momento perfectamente planificada y estable, se derrumbaba, y que no tenía muchas opciones de encontrar otro trabajo. ¿Cómo haría frente a todas las obligaciones de pago que había adquirido en esos últimos años? ¿Qué dirían sus padres y amigos? Leo se sentía un perdedor, sometido a la mira inquisitiva de los demás. La mañana comenzaba entre las calles animadas del mercado. Mujeres y hombres buscaban la mejor adquisición con su mirada perspicaz. Los niños jugaban entre los puestos, y los comerciantes clamaban las bondades de su mercancía. El ermitaño invitó a Leo a sentarse frente a él, sobre unos cómodos cojines de su tenderete del mercadillo. «¿Qué has hecho hoy?», le preguntó. Leo se encogió de hombros como era su costumbre cuando no sabía qué decir. «Nada importante». «Bueno, te has levantado por la mañana». «Eso es importante». «Sí, claro. Me he levantado, como todos los días». «¿Y qué fue lo primero que sentiste al despertar?» «Angustia. Angustia por tener que levantarme y enfrentarme a este nuevo día». El ermitaño y Leo fueron a una tienda donde vendían reproductores de DVD, televisores y otros aparatos electrónicos. El ermitaño pidió al dependiente, uno de los habituales de las sesiones de meditación, que le pusiese la copia de la serie Abducidos, que él había llevado en el bolsillo de su pelliza. Al poco de empezar, el ermitaño le dijo a Leo que escuchase con atención el momento en el que uno de los protagonistas decía: «Cuando todo en tu vida va sobre ruedas, es fácil creer que las cosas pasan por una razón, es fácil tener fe. Pero cuando las cosas empiezan a ir mal, es muy difícil mantener esa fe, y es imposible no preguntarse por qué razón pasan esas cosas». Sí, Leo. No debe ser bueno levantarse y saber que uno está sin trabajo. Lo peor es que no veo futuro. ¿Y a dónde te lleva ese sentimiento de angustia? A ninguna parte. Pero ¿cómo no voy a tenerlo en mi situación, con la presión de mi familia? Imagínate que estamos ante un semáforo en rojo, tras una larga fila de coches, que llegamos tarde a una cita de trabajo muy importante, y que justo detrás de nosotros hay un conductor impaciente que no cesa de tocar la bocina. ¡Sería desesperante! Sí, pero quizá deberíamos pensar en qué ganamos angustiándonos mientras esperamos. ¿El culpable es el semáforo? ¿Nosotros por no haber salido antes? ¿O esa manifestación que paraliza el tráfico? ¿De quién es la culpa? ¿Somos culpables de la impaciencia del conductor que está detrás de nosotros en la larga fila de coches del embotellamiento? También podemos dejar de buscar culpables y centrarnos en lo único que podemos hacer: seguir atentos para llegar lo antes posible, pero en las circunstancias presentes. Y sobre todo, mantener la calma y aprovechar ese momento para practicar la relajación consciente. Eso no es fácil. ¿Y si encima nos están agobiando? Claro que no es fácil. Sobre todo si no lo intentamos. ¿Qué te angustia realmente al levantarte? ¿Que no tienes trabajo? ¿Que el semáforo aún está en rojo? ¿Los obstáculos que encuentras en tu camino?
¿O es la misma sensación de angustia que te provoca más angustia? Lo que más me preocupa es pensar en el mañana. ¿Cómo saldré adelante sin trabajo? ¿Cómo cumpliré con las expectativas que los demás tienen sobre mí? No te preocupes, no tener la respuesta no invalida la experiencia. Pero si lo que pretendes es adivinar el porvenir, no tiene mucho sentido. Imagínate un soldado que se prepara para la guerra y se despide de sus hijos y de su mujer. Me voy a la guerra de los 100 años. Volveré tarde. Pero mi jefa me despidió sin ninguna contemplación. Hay jefes que son en realidad auténticos adivinos y maestros espirituales. Y es como si te dijeran, vas a tener una gran oportunidad en tu vida. Estás despedido. En vez de guardarle rencor, quizá deberías estarle agradecido. Pero ella no lo hizo por mi bien. ¿Cómo voy a agradecérselo? Lo que importa es el resultado final. Ella es el instrumento del destino para que tú encuentres tu camino, al igual que todo en la vida, dijo el ermitaño. Y a continuación añadió, yo también puedo adivinar muchas cosas. Leo parecía muy alterado. Tú no serás como esos augures de los que hablaba Cicerón a Julio César, dijo. Ante la mirada imperturbable del ermitaño, el joven siguió. Sí, hombre, Cicerón le dijo a César que no entendía cómo esos dos augures no se partían de la risa al cruzarse entre ellos en el foro. ¿Quieres decir que eran unos farsantes?, le preguntó el ermitaño. La expresión irónica de Leo fue una respuesta más que elocuente. Tal vez lo fueran, siguió el ermitaño, pero quien a buen seguro no se rió fue Julio César, muy poco tiempo después. ¿Sí? ¿Cómo es eso? Verás. Cuando Julio César subía la escalinata para ir al foro, se encontró a un augur. No sé si sería alguno de tus dos augures. Él le había vaticinado que moriría asesinado durante los idús de marzo. Así que César le dijo, augur, los idús de marzo han llegado y nada me ha ocurrido, como echándole en cara que había fallado, ya que seguía vivo. Sí, César, le contestó el augur, pero todavía no han pasado. Al llegar arriba, Julio César fue asesinado. Así que, ¿a qué augures te refieres? ¿A los de Cicerón o al de los idús de marzo? Todo en la vida depende de la persona. Unos serán farsantes, otros gente de buena voluntad. ¿De quién hablamos? ¿Hablas de mí? ¿Tú qué puedes adivinar? ¿Quieres que te haga una demostración? Sí, claro, adelante, le dijo desafiante. Bien, como quieras. Hoy no me voy a poner más el gorro, dijo quitándose con un ademán resuelto su gorro rojo y dejando ver su rostro curtido por muchos años a la intemperie. Eso no es una adivinación, ya que depende de ti, y puedes decidir no ponértelo. Eso no es adivinar, eso es decidir. Eso es lo que podemos hacer. La vida nos muestra un abanico de alternativas, y nosotros elegimos. Julio César pudo decidir no subir la escalinata que lo conducía a la muerte. Había sido advertido del peligro que corría y desestimó el aviso. Tú también puedes decidir ver la vida bajo la premisa de un espejismo, o, por el contrario, vivirla conscientemente. Leo sentía que, después de una época dolorosa, no era fácil dejarse llevar por el optimismo. Y además estaba sorprendido por la forma que había tomado sus sueños e ilusiones del pasado. Hay una película llamada Yo Robot, en la que un humano le dice a un robot, los humanos tienen sueños, hasta los perros tienen sueños, pero tú no, tú eres una máquina, una imitación de la vida. ¿Puede un robot escribir una sinfonía? ¿Puede un robot convertir un lienzo en una obra maestra? La respuesta del robot fue, ¿podría usted? ¿Qué quieres decir? ¿Que no hay diferencia entre la mayoría de los humanos y las máquinas? Nosotros somos inteligentes y ellos son máquinas. ¿Crees que la capacidad de hablar nos hace especialmente inteligentes? Pero acabas de decir que nosotros tenemos capacidad de decisión y ellos no. Dicen que los sueños solo son reales mientras duran. ¿Puedes decir lo mismo de la vida? Leo lo observaba con una media sonrisa y los labios entreabiertos, como si quisiese intervenir en cualquier momento. Aunque no sabía bien qué decir. Todo le parecía contradictorio. Eso dímelo tú, replicó. ¿Puedes decir lo mismo de la vida? La vida solo es real mientras dura, respondió el ermitaño. ¿Y luego? ¿Luego? No hay luego.
la vida dura siempre, al igual que los sueños. Sin vida no hay sueños, sin sueños no hay vida. Pero amigo Leo, elige bien tus sueños. Entonces, ¿para qué queremos despertar? Para despertar del sueño de estar despiertos. El ermitaño cerró los ojos, como indicándole que quería descansar, o quizás estar un rato a solas. Sin despedirse, Leo se fue del tenderete, y como todos los días se sentó en un banco, como aquel en el que siempre se sentaba para comer cuando iba al trabajo. Sacó su bocadillo, y mientras quitaba el papel que lo envolvía, vio entre sus pies a una exigua florecilla que apenas despuntaba entre unas hierbas ralas, y sintió que era la primera vez que veía una flor. Esa pequeña florecilla que había logrado que su semilla germinara a pesar de la tierra fría y baldía, ese minúsculo brote que había nacido entre cientos de pisadas, y que de pronto sintió que comprendía todos los obstáculos que había tenido que superar para estar allí, para poder tener ese instante de lucidez. Se levantó y, pleno de la gratitud que da a la conciencia, le dio las gracias y se alejó por el mismo camino de siempre, por un camino lleno de nuevas pisadas, un camino sin huellas. Mientras caminaba alejándose de un pasado casi extinguido, vio que los árboles unían la tierra, que daba vida a esa flor, con el cielo, con ese cielo color azul profundo, colmado de una vida incesante. Así, comenzó a descubrir el mundo en toda su profundidad. Fue un instante de lucidez, en el que el mundo se abrió frente a él, y él trató de asirlo para siempre en su conciencia, para vivir plenamente, profundamente, cada momento de su nueva vida, para tratar de sentirse vivo, realmente vivo. Nos podemos preguntar por qué sucedió algo así, algo tan importante, algo que cambió su vida. Sucedió porque él estaba allí, en aquel instante. Sí, él estaba allí, viendo esa flor. Él estaba allí en ese momento, y pudo y supo verlo. Estaba preparado para asir aquel momento. Sí, él estaba allí. Ese momento fue su primer paso hacia el despertar del sueño de estar despierto. Ese momento fue su ya. Al cerrar los ojos, el ermitaño trató de dirigir su mente hacia Leo, para que pudiera ver la verdad, el presente y entender que quien vive ignorante de sí mismo busca normas y patrones en el exterior, ya que no confía en su capacidad de decisión. Pero para liberarse de esa ignorancia no es necesario cambiar lo que hacemos, ni realizar grandes alteraciones en nuestra forma de vivir. Esa noche, el ermitaño no se quedó meditando, pintando o arreglando cachivaches. Durmió profundamente, como de costumbre, y a la mañana siguiente, después de la primera meditación del día, él apuntó en su libreta: nuestra mente es flexible, es capaz de recibir nuevos estímulos que modifiquen una trayectoria firmemente establecida por emociones anteriores. Arrastrar la idea de culpa es una forma de autocastigarse por unos supuestos errores, y también es una forma de evitar la responsabilidad. Quien es responsable sabe aprender de sus equivocaciones y también sabe que puede decidir qué hacer para subsanar una determinada situación, o al menos pondrá todo su empeño en intentarlo. No podemos evitar los efectos de nuestros actos, pero sí podemos evitar los actos que generan efectos infames. Sin embargo, al admitir un problema ante otros o ante nosotros, tratamos de exculparnos, como si quisiéramos que el causante del problema fuera el problema mismo, o como si nosotros no participáramos más que para señalarlo con el dedo. Es necesario aprender a sentirnos bien con aquellas cosas que hasta ahora nos han hecho sentir mal. Si llegáramos a percibir la aparente contradicción que es el mundo y a ver que todo contiene su opuesto, veríamos que en nosotros está todo lo necesario para ser felices y también para ser desgraciados. De nosotros depende que sea de una u otra manera, e independientemente de cómo nos vean los demás y de lo que quieran de nosotros. La diferencia entre seguir estancados o salir triunfantes radica en la mente. De hecho, ella puede ser nuestro más poderoso aliado o nuestro peor enemigo. A poco que reflexionemos, veremos que nuestra mente es capaz de inventar problemas que en realidad no existen,
o que al menos no tienen la importancia que les concedemos, y que también es capaz de crear espacios de serenidad en las circunstancias más adversas. Todos sabemos que muchos de nuestros recuerdos más gozosos están creados en buena medida por nuestra imaginación, y que buena parte de nuestros problemas también. Esto nos indica que podemos modular lo que pensamos, y, por tanto, lo que hacemos. ¿Crees que los momentos difíciles de la vida son oportunidades disfrazadas? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Este video fue desarrollado en equipo con la Estación Ciónica Evolutiva.